Bueno, lo primero, ¿qué tal la novela nueva, Verónica? Pues estoy muy contenta, va ¿Sí? muy bien. ¿Va muy bien? Sí. De hecho, me sorprendió porque siendo una novela publicada de forma independiente no suele ser habitual que las incluyan dentro de las listas de novelas del año o de mejores lecturas o lecturas recomendadas del año y cosas así. Y estuvo en varias listas, una de ellas del periódico El Comercio, que fue una sorpresa, como digo, porque Pablo Antón, que es el que la hizo, Pablo Antón Marín Estrada, sí. es muy, él es muy, tiene una forma, no, quisquilloso, no, que igual se me enfada, pero quiero decir que él... Bueno, repugnante asturiano, claro. Repugnante, claro. Sí. Entonces, que me incluyera y además dijera esas cosas tan chulas que dijo sobre la novela, sobre la prosa que tiene, sobre las características del gótico llevado a los años 30 y mezclado con el realismo mágico vasco, y cómo describió la novela y los sentimientos o las sensaciones que provoca, me gustó mucho, porque no solo significa que es buen compañero de profesión, sino que también que la leyó. Claro. Que la leyó, que eso es importante, porque muchas veces hacemos listas y no leemos lo que ponemos en las listas. Además, estaba usted con otros autores asturianos y otras autoras asturianas. Bueno, eso también me sorprendió, porque como yo no soy nacida en Asturias, suele Da igual, darse pero suele darse mucho la circunstancia de que no me incluyen en muchos sitios. Que si los de Bilbao nacen donde quieren, También pues los asturianos elegimos a las escritoras que nos da la gana. También